Buenas, estimados estudiantes, bienvenidos sean a esta parte práctica, se puede decir, o la ejecución de la parte práctica del tema de planimetría o de levantamiento planimétrico. Nosotros ya habíamos comentado hace algunas semanas atrás que simple y llanamente la planimetría es plasmar todas las características de relieve, todas las características externas en el plano. ¿Ok? Y que obviamente estas iban a estar fundamentadas en un gran representante que era la poligonal. Las poligonales pueden ser de tipo abierto o de tipo cerrado. Las características de cada una ya ustedes la conocen, pero se las recuerdo por aquí. Las poligonales cerradas son aquellas que comienzan en un punto de visado y terminan en ese mismo punto de visado, que pueden tener obviamente, más de 3 vértices. ¿Estamos? Cada uno de esos vértices considera la sumatoria, mejor dicho, esos ángulos internos consideran un número específico que en la praxis nosotros lo denominamos error teórico. ¿Ok? O en este caso la sumatoria de los de ángulos internos del triángulo. Y la de las poligonales abiertas son aquellas que en ningún momento del primer punto de visado llega a tocar el último punto de visado, sino que simplemente se mantiene abierta como tal. ¿Cuál es el fin fundamental de los levantamientos planimétricos? En primera instancia, muchachos, el levantamiento planimétrico de poligonales cerradas, el fin es calcular las áreas. Calcular el área específica de ese terreno, de ese sector o de esa característica geográfica que yo quiero evaluar. Y, obviamente, el de la poligonal abierta, lo que me establece es la medición de longitudes. Lo utilizamos fundamentalmente para el cálculo de longitudes de carretera, extensiones de terreno donde se quieren establecer una autopista o una vía. ¿Qué pasa, muchachos? Cuando nosotros vamos a trabajar con levantamientos planimétricos, entendiendo que la topografía se puede establecer como una disciplina, en este caso, mejor dicho, la planimetría es parte de la topografía como disciplina, ella cumple una serie de pasos establecidos que yo traté de reunírselos en este conjunto de diapositivas para evitar lo cansón que pueda desarrollarse el ejercicio a través de por clase. Cambiamos la dinámica, cambiamos la metodología y en función de eso podemos comenzar a trabajar. Pues bien, en este caso, este primer ejercicio muy parecido, o si se puede decir, idéntico al ejercicio que les coloqué en la primera evaluación, que dice, halla el valor de las áreas de la siguiente poligonal con 4 vértices y 4 lados, sabiendo que los ángulos internos y la distancia de la misma son. Allí pueden denotar que tenemos para el todos estos ángulos están denotados en el sistema sexagesimal. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresan, sus unidades son grados, minutos y segundos, eso lo deben tener muy claro. Tenemos como ángulos internos, el primer ángulo 37 grados, 18 minutos y 14 minutos y 30 segundos. Para el segundo ángulo tenemos 220 grados, 33 minutos, y 47.88 segundos. Para el tercer ángulo, 53 grados, 58 minutos y 40 segundos. Y para el último ángulo interno sería 48 grados, 7 minutos y 35 segundos. Nos están dando las distancias específicas de cada punto. Por ejemplo, la distancia de AB es de 20.70, la distancia de B a C es de 33.75, la distancia de C a D es de 60.93 y la distancia de D a DA, el punto de visado, es el 64.10 metros. Y nos están dando un valor sumamente importante en este caso, que es el valor del azimut AB o del azimut inicial, si lo quisiésemos llamar de esa manera, que sería 75 grados, 57 minutos y 49.52 segundos. Cabe resaltar, muchachos, que nosotros podemos utilizar o podemos hacer las triangulaciones específicas de cada una de las poligonales, que fue uno de sus recursos en el examen anterior. Muy grato haberme encontrado con ese recurso, pero en este caso, ustedes utilizaron la trigonometría, obviamente, para hallar el valor de una distancia que yo les estaba pidiendo. ¿Qué pasa? Se los consideré bueno porque yo no especifiqué en el ejercicio que ese no era un triángulo rectángulo. ¿Estamos?
Entonces, iba a ser contraproducente de mi parte colocarse los malos sin el establecimiento de esa limitante, ¿no? O de esa variable. ¿Qué pasa? A partir de ahora vamos a establecer muy bien los criterios y debemos comenzar a determinar a través de, o a nivel geométrico, estamos del porqué de las cosas. Estamos, por ejemplo, allí nosotros no sabemos si es un triángulo rectángulo o si no es un triángulo rectángulo, a no ser que ustedes me lo demuestren geométricamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros debemos establecer en nuestro problema de levantamiento planimétrico es la sumatoria de todos los ángulos internos que a mí se me presentan y los voy a hacer, en este caso, en una columna. ¿Cuál es el detalle? Que en este momento, si nosotros vamos a estructurar este ejercicio tiene dos partes. Estamos una parte que va a estar restablecida por la compensación angular, porque vamos a trabajar o vamos a tratar de corregir los ángulos internos que se nos están presentando. ¿Por qué? Porque recordemos que, en este caso, las poligonales que tienen 4 vértices, sí y solo sí, bueno, siempre, mejor dicho, siempre, la sumatoria de sus ángulos internos debe dar 360 grados. Vamos a suponer que tenga otros con otros vértices, por ejemplo, que tenga 5 vértices, que tenga 6 vértices. Ellas tienen una forma específica para calcular y vamos a utilizar esa fórmula que aparece allí, que se llama suma angular del polígono convexo, para conocer. En la praxis nosotros lo podemos denominar, o lo podemos llamar, error teórico. ¿Por qué? Porque ese es en función al número de vértices específicos que nos están dando. Para el error práctico, son los datos que nosotros generamos a partir de o el teodolito, o de la estación total, o el uso del GPS, cualquiera de ellos. Entonces comenzamos con el paso 1. Vamos a realizar la suma angular del polígono convexo. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros debemos establecer cuántos vértices tiene mi poligonal. En este caso, nosotros evaluamos o vemos que esta poligonal tiene 4 vértices porque tiene 4 puntos de apoyo. En este caso, tenemos del punto AB, del B a C, del C a D y del D a A. ¿Estamos? O si podemos decir los lados, en este caso de mi poligonal. ¿Qué hacemos? Sustituimos entonces el valor. Sabemos que tiene 4 vértices, lo sustituimos en nuestra fórmula de la suma angular y establecemos que 4 menos 2 por 180 grados. ¿Cuál es el detalle? Que ya nosotros, al saber que en una poligonal de 4 vértices la sumatoria angular siempre debe ser 360 grados, pasamos al cálculo de mi error práctico. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros, para calcular ese error angular, nosotros debemos establecer que mi error teórico, que ya nosotros lo acabamos de hacer, menos el error práctico. Ese error práctico, como les había dicho, viene dado por la sumatoria de todos los ángulos internos presentes en mi poligonal. ¿Cuál es el detalle? Que ese error angular me da como resultado 0 grados con 1 minuto con 42.62 segundos. ¿Cuál es el detalle? Que ese error angular yo lo debo distribuir entre todos y cada uno de los puntos de visado que yo tengo. En este caso, cada uno de mis vértices de la poligonal. Hay dos maneras muy sencillas. Cuando el error angular a nivel práctico es muy bajo, como el que muestra a continuación, está representado solamente en minutos y segundos, yo lo puedo convertir a segundos. Nosotros sabemos por teoría que en un minuto hay 60 segundos. Entonces, lo que hacemos es el desglose general. Decimos que 60 segundos más la fracción que corresponde a los segundos, que serían 42.62, es igual a 102.62 segundos. ¿Cuál es el detalle? Que yo ahora necesito establecer cuál es mi corrección angular. Y la corrección angular va a estar dada por el error angular, que lo acabamos de calcular, entre el número de vértices, que ya conocemos que son 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ese error angular, que esa corrección angular, yo la debo distribuir en mi columna. La voy a distribuir de la forma como aparece en mi presentación. Tenemos que entonces la compensación angular es de 25,655. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ahora lo que debo hacer es sumar cada uno de los ángulos con su respectiva
unidad sexagesimal y establecer una nueva columna, nosotros vamos a llamar ángulo corregido, que es el que aparece a continuación. Lo que quiero hacer bien explícito aquí es que si yo tengo 37 grados más 18 minutos, más, con 14.50 segundos, cuando yo voy a sumarle esa corrección angular, yo lo debo hacer bajo el mismo esquema. ¿Por qué? Recordemos que esa compensación angular está en segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo, por ejemplo, 37 grados, 18 minutos, más 14.50 segundos, más 25.655, me va a dar un error. Yo debo sumarlo es 37 grados con 18 minutos, con 14.50 segundos, más 0 grados, más 0 minutos, más 25.655. Y eso me va a generar la siguiente tabla. Esos ángulos corregidos que están allí, cuando nosotros hacemos denotamos, en este caso, o hacemos la sumatoria de forma correcta, nos va a generar que la sumatoria de toda esa columna debe ser obligatoriamente siempre 360 grados con 0 minutos con 0 segundos. ¿Estamos? Lo que les acabo de decir de forma explícita, ustedes lo pueden ver plasmado en su diapositiva con dos muestras de cálculo. En el primer caso, si podemos hacer, pueden ver la flecha del cursor, tenemos este primer ángulo que es 37 grados, 18 minutos, 14.50 segundos, lo pueden ver denotado en esta parte de mi fórmula, más la característica que les dije, tengo 0 grados con 0 minutos con 25.655 segundos para obtener un valor de ángulo corregido de 37 grados con 18 minutos con 40.155 segundos. Y así sucesivamente. En el segundo caso vemos que tenemos 220 grados con 33 minutos, 47.88 segundos, más, disculpen, más 0 grados, más 0 minutos, y 25.655 segundos para generar un valor de 220 grados con 34 minutos con 13.534 segundos. Teniendo ya los valores de los ángulos corregidos y habiendo sumado ya toda mi columna y generado obviamente el valor de sumatoria del ángulo corregido, que debe ser 360 grados, procedo a calcular mi azimut. ¿Cómo voy a calcular el azimut? En primera instancia, nosotros sabemos que nos dio el ejercicio inicial, tenemos un azimut inicial. Ese azimut inicial, muchachos, yo siempre lo voy a colocar en el primer renglón de mi nueva columna. En este caso, el azimut inicial es de 75 grados, con 57 minutos y 49.52 segundos. ¿Qué pasa? En ese caso, cuando yo voy a generar el segundo azimut, yo debo utilizar el azimut conocido para mí. Cuando yo voy a generar en esta segunda fila, el único azimut conocido es el azimut inicial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pasamos a calcular el segundo azimut con el azimut inicial que ya lo tenemos, que es el que yo les acabo de mencionar. Pero hay dos fórmulas específicas, ¿ok? ¿Cuál es el detalle en este punto? En este punto nosotros pudiésemos utilizar de una u otra en función de la abertura que yo pueda tener con respecto al norte. Si nosotros lo evaluamos en sentido de las agujas del reloj, ¿estamos? Sentido de las agujas del reloj, tal como aparece en su respectiva primera imagen, tal como aparece en el azimut, con relación a mi vértice, se dan cuenta y pudiesen imaginar que eso está en sentido de las agujas del reloj, ustedes van a utilizar siempre, siempre, siempre el segundo caso, que es el que vamos a utilizar en este momento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el detalle?
Que nosotros, como cuando yo les voy a especificar cuál es la fórmula que vamos a utilizar, nosotros deberíamos establecer o deberíamos ya trabajar con los ángulos corregidos. Tratemos de omitir las columnas de los ángulos iniciales, porque me ha pasado con algunos estudiantes que utilizan son esos ángulos. Entonces, eso es como aportes adicionales. En este caso, nosotros tenemos que el azimut inicial es 75 grados con 57 minutos y 49.52 segundos, menos 180 grados, porque la fórmula lo establece así, más mi ángulo corregido. ¿Cuál ángulo corregido? Voy a utilizar el del ángulo correspondiente a la fila que yo voy a generar. Si yo estoy generando la segunda fila, pues voy a utilizar el ángulo, el segundo ángulo, que sería 220 grados, tal como aparece aquí, 220 grados, con 34 minutos y 13,534 segundos, para obtener un valor de azimut de 116 grados con 32 minutos con 3.05 segundos. Y así sucesivamente para cada uno de mis azimutes, perdón. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros, si ustedes pueden, si son un poquito visuales, ustedes pueden ver que al comienzo de mi tabla, yo tengo que el azimut inicial es igual al azimut final. Eso se hace en función de que el azimut, o en este caso las lecturas, comienzan en un punto de visado A, se visa al B, luego del B se visa al C, luego el C se visa al D, luego del D se vuelve a visar a A. ¿Estamos? Por ello es que ese azimut está colocado en ese sitio. Estamos ya teniendo todos los azimutes correspondientes, nosotros vamos a contar con los valores de distancia que ya nosotros, en este caso nos los dieron en el ejercicio. ¿Para qué? Para hallar, en este caso, mis valores de las proyecciones. ¿Cuál es el detalle? Que si ustedes pueden denotar hace unos instantes, hace unos momentos, yo les dije que estos ejercicios se podían dividir en dos partes, o en dos grandes partes. Una, cuando ya hacemos todos los cálculos de corrección o de compensación angular, y ahora cuando pasamos a establecer la compensación lineal o comenzamos a utilizar los valores de distancia, que es lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Ya en este punto nosotros calculamos las proyecciones, calculamos las compensaciones para luego obtener los valores de coordenada y que estas son las que nos van a permitir hallar los valores de A. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que a nivel geométrico, los valores de esta variación de esta variación con respecto al norte y la variación con respecto al este, está dada por una ecuación que ya está preestablecida, que sería el valor de la distancia por el coseno del ángulo, y en el caso del norte, el valor de la distancia por el seno del ángulo. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros quisiésemos desarrollar un poquito de dónde vienen estas relaciones, nosotros podemos evaluar que, sabiendo que el norte siempre la azimut va a estar en función del norte, estamos en el norte, en este caso estaría en el eje de la Y o en línea vertical. Cuando nosotros lo establecemos en función con el eje horizontal y hay una línea, hay un vértice con el cual está remitido mi azimut, cuando nosotros obtenemos, en este caso, ese ángulo, nosotros podemos denotar o establecer a partir de allí un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el punto? Que no se los coloqué allí porque no quería ser tan enfático con eso. Porque no lo vamos a utilizar, porque ya está directo. Nosotros vamos a poder hallar esos valores, o pudiésemos hallar esos valores de proyección a través de trigonometría. ¿Y cómo yo sé en este caso que nosotros vamos a evaluar? Bueno, el norte, en este caso, vendría a ser mi cateto adyacente y por eso se utiliza el coseno del ángulo. Y el este, que estaría paralelo, en este caso, a mi eje de las X, obviamente sería mi cateto opuesto. Por eso es que se desglosa de allí. Entonces, comenzamos y sabemos, en este caso, que las proyecciones van a estar dadas por esa fórmula. Solamente les voy a hacer la explicación de dos muestras de cálculo por lo largo del ejercicio. Entonces, utilizamos los valores de la distancia, que para la primera fila sería 20.70 por el valor del coseno del ángulo. ¿Pero qué ángulo, muchachos? Vamos a utilizar, en este caso, aparece el ángulo,
pero ahí deberíamos utilizar, o no, que tiene que utilizar el valor del azimut. ¿Estamos? ¿Por qué no utilizamos el valor del ángulo? Porque simple y llanamente el azimut nos está dando la referencia con relación al norte de nuestro punto de ubicación. Ya no estaríamos trabajando con el ángulo interno de mi poligonal. Entonces, para el primer caso tenemos 20.70 por el coseno de 70 grados, 57 minutos y 49.52 segundos y obtenemos el valor de 5.020. En el caso de la variación con relación al este, tenemos que 20.70 por el seno, en este caso, de ese mismo valor de azimut, que me va a generar 20.082. Para el segundo caso, tenemos que la variación con respecto al norte sería la distancia de 35.75 por el coseno de mi azimut, que sería 116 grados con 32 minutos y 3.05 segundos, que es igual a menos 15.077. Y en el caso de la variación con respecto al este, sería 35.75 por el seno de mi azimut, que sería igual a 30.195. En primera instancia, no se asusten si llegan a ver algún signo negativo en esa columna. ¿Por qué? Porque a nosotros esa proyección nos va a generar un único valor que va a estar dado por la sumatoria de todas y cada una de esas columnas, tal como aparece en su respectiva diapositiva. ¿Cuál es el detalle? Que esta nos va a permitir calcular o obtener el valor de la compensación. ¿Cómo yo obtengo el valor de la compensación? Bueno, tal como les dije hace rato, hacemos la sumatoria de cada una de las proyecciones, en este caso de las variaciones que tenemos en la coordenada norte y la coordenada este, que para el norte sería menos 0,018 y para el este sería 0,204, y para hallar el valor de compensación tanto para el norte como para el este, nosotros debemos dividirlo entre el número de vértices de mi poligonal. Tendremos entonces, pudiésemos tener entonces que el valor de la compensación para el norte sería menos 0,018 entre 4, que es igual a menos 0,0044. Ese valor de 0,044 lo vamos a distribuir en todas y cada una de las pistas. Estamos de esa poligonal. Y el valor para la compensación con respecto al este sería de 0,051. ¿Qué hago yo entonces ahora con estos valores de compensación? Bueno, lo que obtengo es el valor de las proyecciones corregidas. ¿Cómo voy a obtener ese valor de las proyecciones corregidas? Tal como aparece en su respectiva diapositiva. En el grado de las proyecciones corregidas para el norte, voy a obtener o voy a tener que sería el valor de mi proyección con respecto al norte menos la compensación con respecto al norte. Y en el caso para las proyecciones corregidas con respecto al este, sería el valor de proyección con respecto al este, menos la compensación con respecto al este. ¿Qué es lo que yo quiero decirles con esto? Que si nosotros podemos observar los cálculos que aparecen denotados en su respectiva diapositiva, nosotros podemos ver que sería, en el primer caso, sería 5,020 menos, menos el valor de mi compensación con respecto al norte. Pero en este caso, esa compensación es negativa. No se nos debe olvidar, muchachos, que en este caso juega un papel muy importante los signos. Sabemos que en este caso por ley de los signos sería menos por menos en más, y aquí lo que pasa, lo que sucede es una sumatoria que me generaría una proyección corregida para el norte de 5,0244 y una proyección corregida para la coordenada este, en este caso, sabiendo que mi valor de compensación es 0,051 de 20,031, que es el que aparece allí. ¿Qué va a pasar? Que entonces yo voy a generar todas y cada una de mis compensaciones. ¿Cuál es el punto aquí? Y es súper importante. Que los valores de esa proyección corregida tiene que de forma específica dar 0, 0,00. Grado de tolerancia para mí máximo 0,1. ¿Estamos?
Los criterios de la evaluación los hablamos al final. Teniendo entonces las proyecciones corregidas, todos y cada uno de los valores de mis proyecciones corregidas, tanto para la coordenada norte como para la coordenada este, ya podemos comenzar a calcular o a obtener el valor de mis coordenadas. ¿Cuál es el detalle? Que estas coordenadas nosotros, dependiendo si el ejercicio no los establece, nosotros por cuestiones gráficas, pues debemos establecer un valor arbitrario. Acá que establecemos un valor arbitrario. Cuando nosotros vamos a plasmar en mi plano, vamos a hacer un plano, mejor dicho, para la redundancia, vamos a hacer un plano. Los planos tienen una escala. Estamos en una escala que ya nosotros hicimos un pequeño estudio sobre las escalas, ¿ok? Y esas escalas, dependiendo del valor que nosotros le asignemos, pueden ser o muy pequeñas o muy grandes, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos ubicar podamos hacer plasmar esa poligonal de forma efectiva en mi plano, yo debería utilizar una escala que sea acorde o que que yo me pueda acoplar a ella. Entonces, para este caso nosotros utilizamos un valor arbitrario de 50, porque a partir de 50 es que vamos a comenzar a graficar. Entonces, ¿cómo vamos a obtener? Bueno, dependiendo de los números, o dependiendo de los valores, mejor dicho, que me hayan dado los valores de las proyecciones corregidas, nosotros simple y llanamente vamos a decir que las coordenadas restantes, sabiendo que ya tenemos un valor de una coordenada inicial, que sería ese valor arbitrario, vamos a obtenerlo tal como lo establece la segunda fórmula, que sería esta que está aquí, sería la coordenada siguiente es igual a la coordenada inicial o anterior, en este caso como ustedes lo quieran decir, más o menos, ese más o menos va a depender del signo que tenga mi proyección, la proyección de la fila que yo estoy trabajando, ¿ok? En este caso, en estadística, nosotros lo evaluamos como, lo evaluamos como actual. Tendríamos entonces que la coordenada siguiente es igual a la coordenada actual, más o menos la proyección actual. En este caso, nosotros tenemos para el primer caso, tenemos los valores iniciales, o en este caso la coordenada de 50, que aparece en mi primera fila, 50 en el norte, 50 en el norte y 50 en el este, y en el caso de la coordenada norte, la segunda coordenada norte va a estar dada por la coordenada anterior más la coordenada más la proyección actual, que sería menos 15,0726. Teniendo el resultado de 39.951. Y así sucesivamente vamos a trabajar las siguientes coordenadas, tanto el norte. Voy a generar una tercera coordenada de 100.055 y una tercera coordenada que siempre, una quinta coordenada. Siempre debe ser igual a la primera. ¿Por qué? Porque como es una poligonal, nosotros estamos terminando en el punto donde comenzamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando ya debemos hallar las coordenadas para el este, establecemos el mismo criterio, comenzamos con nuestra coordenada inicial que sería 50 y vamos a obtener a partir de mi compensación específica. Disculpen ahí que se me había ido un poco la imagen. Tenemos la fila, en este caso que vamos a trabajar, que sería la segunda, sería 50 más 20.31, 0.31 me va a generar el valor de mi segunda coordenada. Para el caso del valor de la tercera coordenada, yo voy a trabajar obviamente con la coordenada anterior, que sería 100.71, que es igual, menos el valor de mi proyección actual, que sería menos 10.087, para obtener un valor de 90,08 en este caso. Y obviamente, ya cuando ya yo tengo el valor de mi coordenada debo restarle el valor de mi proyección corregida para obtener el valor inicial que les dije anteriormente. Si en esta parte hubo algún tipo de dudas, me lo hacen saber en privado
porque hubo una pequeña distracción aquí. Y obviamente, disculpen, no voy a apagar el video porque ya tengo bastante. ¿Qué va a pasar? Que entonces ya teniendo todos los valores de mis coordenadas, es necesario hallar el valor de las áreas. ¿Cuál es el detalle? Que hay un método que se llama método de coordenadas alternas para evaluar o para hallar ese valor. ¿Cómo se establece o cómo se procede a realizar el cálculo por este método? Bueno, lo que hacemos es multiplicar de forma diagonal los valores de, en primera instancia, mis coordenadas en este por los valores de mi coordenada en norte, tal como aparece denotado en mi respectiva imagen. ¿Cuál es el detalle? Si yo multiplico 50 por 55,024, yo voy a obtener 2751.25. Si yo multiplico 70.031 por 39.951, yo voy a tener el valor de 2.797.89. Si yo multiplico 100.175 por 100.055, yo voy a obtener el valor de 10.002.94. Y si yo multiplico, lastimosamente se me perdió el cursor, si yo multiplico 90.08 por 50, voy a obtener el valor de 4.504.38. ¿Qué debo hacer yo en ese caso? Yo debo hacer una sumatoria en el caso de la primera columna para obtener ese valor de toda esta parte que me representa mi fórmula del método de las coordenadas alternas. ¿Estamos? ¿Cómo voy a obtener lo subsiguiente? Bueno, lo voy a obtener es multiplicando, a partir del mismo criterio, los valores de las coordenadas nortes por los valores de la coordenada este de forma diagonal, tal como les aparece aquí en la imagen. Si yo multiplico 50 por 70,031, voy a obtener el valor de 3.501.55. Si multiplico 55,024 por 100, voy a obtener el valor de 5.512.12. Si voy a multiplicar el valor de 3.951 por 90,088, voy a obtener el valor de 3.599.20. Y si multiplico el valor de 100.000.55 por 50, voy a obtener el valor de 5.002.72. De igual forma, vuelvo a hacer la sumatoria, como lo hice anteriormente. ¿Para qué? Para yo obtener de esta fórmula, está aquí en esta diapositiva, me va a generar estos tres valores. En primera instancia tengo el valor de 2 veces el área es igual al valor de toda la componente, de toda la columna, 1, que sería esta señora que está aquí, que sería 200, serían 20.076.45, menos el valor de la sumatoria de mi columna 2, que serían 17.615.58. Eso me genera un valor de, producto de esa sustracción, de 2.460.88, y yo no necesito saber cuánto es el valor del área dos veces. Yo necesito saber el valor del área general. Por ende, yo lo que hago es dividir el valor de esa área, que sería 2.460.88 entre 2, para obtener un valor en metros cuadrados de 1.230.44. Ese es el valor del área y eso es lo que a mí me permite realizar un levantamiento planimétrico en una poligonal cerrada. Pero además del valor como tal de mi área, siempre se especifica que nosotros debemos plasmar nuestro gráfico de la poligonal en mi respectiva eje cartesiano. Allí aparece que mi poligonal cerrada, en la escala que nosotros utilizamos, lo básico que nosotros utilizamos pues a partir de 50 metros, nosotros el primer valor lo tenemos representado. En el caso de las E, en el caso de la coordenada este, va a estar en el eje de las X y la coordenada norte va a estar en el eje de las Y. ¿Estamos? Entonces, en el caso del 50, cuando les estaba comentando que en este caso nosotros debemos debemos plasmar esos puntos de nuestros vértices en mi eje cartesiano.
Entonces, ubicamos para 50 en el caso del eje X, sería 50 en el eje X y 50 en el eje Y, lo tenemos ubicado en este primer punto. Para el caso del punto B, tendríamos 70, les había comentado que en el eje de la X va a estar la coordenada este, sería 70, y para el caso de las Y sería 55.024. Hacemos la omisión específica para esos decimales. En el caso de, en el eje de las X, sería el valor de 100.135, lo hemos ubicado en este punto, y con respecto al eje de las Y, ubicaríamos el valor en 39.951, aproximadamente 40, en el eje de las Y. De igual forma va a pasar para el caso del eje X, sería 90.088, podríamos ubicar en este punto. Con respecto al eje de las Y, sería 100.55, y lo que hacemos es unir, como me aparece en mi respectivo dibujo inicial. Unimos los puntos de AB, de B a C, de C a D y de D a A. Y esta señora sería toda mi poligonal plasmada de forma efectiva. ¿Qué pasa? Teniendo ya sabiendo cómo hacer mi poligonal cerrada, es necesario establecer los valores, o mejor dicho, la metodología para hallar las coordenadas de una poligonal abierta. Yo les había dicho hace rato que las poligonales cerradas me permiten calcular áreas. Las poligonales abiertas me permiten calcular longitudes, pero más que longitudes, normalmente, en estos puntos, a mí me piden siempre hallar son los valores de dicha coordenada, ¿ok? De dicha poligonal, las coordenadas de dicha poligonal, mejor dicho. Entonces, en estos casos, hay varios casos, primero que nada, para resolver este tipo de problemas. Hay ejercicios donde nos dan las coordenadas, ¿estamos? Y no nos dan los azimutes, perdón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, para eso hay un método que establece, trigonométricamente hablando, hallar el valor del rumbo y del azimut a partir de los valores de las coordenadas. ¿Ok? Eso me dice que la tangente a la -1 de las coordenadas del norte menos las coordenadas del este de dos puntos específicos, me lo permite calcular. Nosotros en esos casos no vamos a manejarlo mucho porque, ¿por qué? Porque nosotros nos piden siempre hallar son coordenadas. ¿Estamos? Muy pocas veces a mí me van a dar los valores de las coordenadas para yo hallar los valores de los azimutes. ¿Por qué? Porque eso me los da el teodolito, en este caso, o la mayoría de los topógrafos trabajan ya con estaciones totales. Entonces, y además de eso, o nos pueden dar los valores de azimut inicial y los valores de los ángulos internos que hay entre dos vértices, o de los ángulos que hay entre dos vértices, que pueden ser, mejor dicho, interno y externo. ¿Cuál es el detalle? Comenzamos de la misma manera, ¿ok? Comenzamos de la misma manera. Comenzamos hallando cuáles son los valores de los ángulos y sabiendo que yo tengo un valor de azimut inicial, que sería, para este caso, 126 grados con 4 minutos con 16 segundos. Yo tengo, si podemos observar en la imagen inicial, tengo que en el caso del vértice 2, el ángulo es 113 grados con 32 minutos con 19 segundos. En el caso del vértice 3 es 244 grados con 2 minutos con 1 segundo. Y en el caso del vértice 4 es 274 grados con 30 minutos con 48 segundos. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Plasmar en nuestra nueva tabla los valores del azimut, ¿estamos? Del azimut inicial y de los ángulos correspondientes. En este caso no hacemos sumatoria de ángulos. Okay, aquí no se hace una sumatoria de ángulos o esta sumatoria angular que nosotros hicimos para hallar la compensación angular y toda la cosa. Ahorita no. Yo les voy a especificar cuándo nosotros hacemos eso, que es otro de los casos que deberíamos estudiar de forma ya ustedes particular, a nivel muy andragógico, tal como lo establecen las directrices de la universidad. Pero bueno, ¿qué debo hacer yo? A partir de esos ángulos que ya yo tengo, esos ángulos de referencia, puedo hallar los valores de los subsiguientes azimutes. ¿Cuál es el detalle?
que voy a tener dos casos. O sea, cuándo voy a utilizar o cómo se va a utilizar esta respectiva fórmula. Cuando yo tengo un caso 1, ¿qué quiere decir esto? Que la sumatoria, el resultado de esta ecuación que está aquí, es negativo, yo siempre le voy a sumar 360 grados. En el caso que este resultado, este señor que está aquí, me dé mayor a 360 grados, le debo restar 360 grados. ¿Cuál es el momento aquí? Bueno, nosotros vamos a utilizar esta fórmula a partir de la ley de propagación azimutal. Nosotros, esa ley de propagación azimutal nos va a permitir generar los subsiguientes azimutes. Los vamos a generar de la siguiente forma. Tengo que, en este caso, el azimut conocido, que yo conozco, es el inicial, y es 120 grados con 4 minutos con 16 segundos, menos 180, más el valor de mi ángulo que yo tengo, que sería 113 grados con 32 minutos con 19 segundos. Para generar un valor de un azimut 2, en este caso si hago la referencia, un azimut 2,3, de 59 grados con 36 minutos con 35 segundos. Para generar el valor del tercer azimut, ya nosotros vamos a utilizar, es el azimut que yo conozco, ¿ok? ¿Cuál es el azimut que yo conozco? El azimut anterior, que sería 59 grados con 36 minutos y 55 segundos para obtener un nuevo valor de azimut utilizando mi ángulo conocido, que sería 244 grados con 2 minutos con 1 segundo, de 120 grados con 38 minutos con 36 segundos. ¿Se aparece aquí? En la tercera posición de su columna. Y para el último azimut, ese azimut conocido, que sería 123 grados con 38 minutos con 36 segundos, menos 180 grados, más el valor de mi ángulo conocido, 270 grados con 30 minutos con 48 segundos, para obtener un último valor de azimut de 218 grados con 9 minutos con 24 segundos. Teniendo ya los valores de los azimutes, es necesario calcular los valores de la proyección utilizando los valores de distancia que ya nosotros conocemos. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que lo hicimos anteriormente. Multiplicamos el valor de la distancia por el coseno del azimut. Para el caso del norte, utilizamos el valor de la distancia por el seno del azimut en el caso del este. ¿Okay? Para obtener, en este caso, con unas muestras de cálculo, con 2 muestras de cálculo, para el primer renglón sería menos 57.75 metros. Y para el caso del este, de 79.28 metros, multiplicándolo por el seno. Ya este cálculo lo hice directo porque ya lo hicimos de forma específica en el ejemplo anterior, y voy a obtener el valor de todas y cada una de las proyecciones. ¿Qué me están pidiendo ahora? Bueno, simple y llanamente hallar el valor de las coordenadas, utilizando mis vértices tal como lo tenemos, usando las coordenadas de las coordenadas iniciales, como referencia a las coordenadas iniciales. Las coordenadas iniciales, si nos vamos al ejercicio, tenemos que en la coordenada en norte, la coordenada inicial es 500, y la coordenada en el este es 800. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de las poligonales abiertas nosotros lo establecíamos? Bueno, ya aquí no las están dando. Entonces, para hallar los valores de mis coordenadas, nosotros lo que hacemos es sustituir el valor de esa coordenada inicial, que lo vamos a incluir en la primera fila, de 500 y 800, y vamos a generar los valores de las subsiguientes coordenadas. ¿Con qué? Con ese primer valor. Diríamos entonces 500 más el valor de mi proyección. ¿Pero cuál valor de mi proyección? Obviamente el valor de la proyección de la fila actual, que sería menos 57.75, para obtener un valor de una coordenada siguiente de 442,25, 425,25, así mismo. Ah, no, aquí me equivoqué, disculpen. Es 442,25. Disculpen, hay un errorcito de cálculo. Me voy con la coordenada este y digo entonces que sería los 800 de coordenada este más el valor de mi proyección en el este, que sería 79.28, tal como lo establece en la diapositiva, sería 879.28 para mi fila 2. Ya nosotros
sabemos y conocemos el valor de mis azimudes conocidas, que serían las de la segunda fila. Ya nos deslastramos de la primera, ya nos deslastramos de las coordenadas arbitrarias, de las coordenadas que nos dieron inicialmente, y comenzamos a trabajar con esta. Para esta coordenada conocida sería 442.25, que es el valor que ya teníamos anteriormente, más el valor de mi proyección actual, que sería 100.52, que es igual a 542.77 para la coordenada en el norte, y en el caso de la coordenada en el este sería 879, porque es la que conocemos, .28 de coordenada, más el valor de mi respectiva proyección en el este, serían 171.41. Me generaría un valor de coordenada siguiente de 1050.69. Teniendo ya todos los valores, muchachos, de todas las coordenadas, nosotros podemos dar por terminado este ejercicio. ¿Cuándo nosotros debemos hacer corrección angular? Eso es algo que se nos había comentado hace rato. Cuando llegamos a este punto que nosotros podemos ver, nosotros tenemos un valor de azimut inicial. ¿Estamos? Es este que está aquí. Si a nosotros nos dan en este puntico 5, nosotros lo podemos ver solito. ¿Qué pasa? Si en este punto 5 a nosotros nos dan un valor de azimut final, o sea, un valor referencial, y nosotros en este proceso de cálculo que tenemos aquí, ese valor de azimut final nos da distinto al valor de azimut que nosotros tenemos, nosotros debemos hacer una compensación azimutal, o en este caso una compensación del azimut. ¿Cuál es el detalle? Que cuando nosotros vamos a trabajar con esa compensación azimutal, nosotros hace un rato veíamos que era el mismo resultado para todos. En este caso no, en este caso es progresivo. Vamos a suponer sí que mi compensación azimutal dio 5 segundos. En el caso de la primera fila sería 5 segundos, pero ya para la segunda no sería 5, sino serían 10. Y para la tercera fila serían 15. Para la cuarta fila serían 20. Y es el que nosotros vamos a modificar. Vamos a hacer la corrección específica. Eso como punto complementario a esta explicación. Lo que le quería comentar hace rato con relación a lo de las evaluaciones es que este tipo de evaluación, el criterio de corrección es absoluto. Se tiene una tolerancia de hasta 5 datos por encima para 3 cifras significativas y 5 datos por debajo para 3 cifras significativas. Por ejemplo, si yo tengo 725, te lo evalúo, te lo puedo corregir de forma correcta hasta 729, que tengas como dato, y es bastante tolerable. Es bastante la tolerancia. Por encima o por debajo. Estamos cuatro dígitos de diferencia. ¿Cómo va a ser la evaluación de esto? Ya yo les había comentado, pero bueno, vamos a tratar de cambiarla un poquito, o la dinámica un poquito, en función de la realidad que tenemos actualmente. Cualquier cosa, muchachos, ya saben que está la posibilidad de hacer consultas a través del grupo. Cualquier cosa, estamos a la orden, solo deben escribirme en un horario obviamente de oficina. Y bueno, que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde, noche, día, a la hora que estén viendo este video. Saludos.